Hola, me llamo Tobías, soy el pastor de la Iglesia Cristiana Refugio Celestial y quiero compartirles el mensaje el título de este mensaje es Cree solamente. Y quiero leer lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 4, del verso 46 en adelante. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Bien, esto acontece en un momento donde Jesús estaba haciendo grandes milagros y señales, y sus discípulos le seguían, ¿cierto?, de Judea, Jerusalén, Samaria, en diferentes lugares que él recorría. Y Jesús no podía hacer milagros en Jerusalén porque no era profeta en su propia tierra. Entonces cuando salía a Galilea los recibían para poder escucharle y creer a los señales y milagros que él hacía. Y ahí es donde acontece este oficial del rey y escuchó de Jesús. Y él vivía en Capernaum, pero había escuchado que Jesús hacía señales sanando enfermos, ¿cierto?, y haciendo muchos milagros. Entonces fue y se acercó donde Jesús, y vino a él y lo rogó, dice, le rogó, le pidió, y porque era necesario que Jesús fuese a su casa. Pero Jesús estaba cumpliendo un ministerio y estaba predicando el evangelio en ese lugar, y solamente le dijo Jesús, le dijo a este oficial: cree solamente, cree. Y el oficial creyó que tu hijo vive, cree. Entonces este hombre dice que se fue. Al creer de que Jesús le dijo: cree que tu hijo vive, este oficial fue a su casa. ¿Y eso qué quiere decir? Que él creyó de lo que Jesús le había dicho y obedeció. Y fue creyendo en el camino, y mientras él recorría para llegar a Capernaum, su hijo había sanado. Y cuando ya llegaba a esa ciudad, vinieron, dice, unos siervos de él y les dieron las buenas noticias. Tu hijo vive, tu hijo vive. Todos estaban agradecidos y contentos porque había sucedido un milagro. Y ahí es donde este oficial le dice: ¿a qué hora y en qué momento había sanado su hijo? Y le dijeron de que fue el día de ayer a las 7 de la tarde. Y eso era de que el oficial había creído a lo que la palabra que Jesús le dijo: cree solamente, lo había creído con todo su corazón. Y eso también tiene que suceder en nosotros, tiene que suceder en ti, amigo, que tienes que creer lo que Jesús ha decretado en su palabra, que si creyeres y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. La salvación está en tu propia boca, que tú lo confieses y lo creas de que Jesús ya dio su vida muriendo en la cruz por amor a ti, por amor a la humanidad.
Solamente cree, así como este oficial creyó que su hijo iba a ser sanado y obedeció. También tienes que creer y obedecer. Si en esta hora tú lo haces, eres un hijo de Dios y recibes el perdón de tus pecados y vienes a ser un hijo de Dios. Porque todos los que le reciben y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero orar un momento para que tú recibas a Jesús y creas así como este oficial. Si me permites orar contigo, puedes decir estas palabras: Señor Jesús, yo creo que tú eres el que haces milagros, sanidades, yo creo que tú eres la verdad y la vida. En esta hora yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y creo que tú diste tu vida por mí y que yo soy un pecador y necesito esa salvación de mis pecados y también mi sanidad de mi cuerpo, porque así como sanaste el hijo de este oficial, también, Señor, haces esa sanidad en mi vida, en mi alma. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Ya estaré en otra oportunidad compartiendo otra cápsula evangelística. Bendiciones.